Está con nosotros Gustavo Vittori. No sé cómo presentarte, Gustavo, además de ciudadano ilustre a partir del 26 de septiembre, así fue como lo declaró el Consejo Deliberante de la Ciudad de Santa Fe. Escritor, periodista, abogado, hombre interesado, muy interesado en la investigación de la historia, hombre que ha sabido administrar, gerenciar lugares emblemáticos desde el diario hasta la Bolsa de Comercio, hombre que hoy ocupa un lugar maravilloso en el Museo de la Constitución, y se me olvidan, es tan largo tu CV. ¿Qué es lo que más te gusta de todo eso? ¿O todo? Creo que en cada etapa he ido aprendiendo cosas. Ajá. Evidentemente la función de periodista ha sido la constante, ¿no? Lo más largo. Llevo 52 años en el periodismo porque sigo escribiendo columnas, ahora de temas culturales, en algún momento hice análisis político también, y después estuve en la cotidiana, digamos, casi 30 años entre la gerencia y la dirección editorial del Litoral, así que ahí tuvo una apertura al mundo impresionante, porque era la época que todavía por los diarios desfilaba todo aquel que hiciera algo, ¿no? Recién escuchaba una entrevista de teatro, bueno, desde actores de cine y teatro, pintores, escultores, políticos, diplomáticos, dirigentes sociales, en fin. El diario en ese sentido fue una oportunidad de asomarme, de tener una panorámica de la ciudad, y de la ciudad que en definitiva es una pequeña muestra de humanidad, de la humanidad, por más que con sus condicionantes culturales y demás, pero es un laboratorio. Y no todo el mundo tiene la oportunidad de asomarse a esa variedad de temas, de circunstancias, de personajes, de logros, de fracasos, de sufrimientos, de alegrías, qué sé yo. Sí, pero digo, más allá de la oportunidad de esta ventana que te abre el medio de comunicación, está el interés también. Porque por ahí puedes tener un montón de oportunidades, pero si la persona no tiene interés, como tuviste bueno, en el trayecto de toda tu vida, digamos, hubiese quedado en eso nada más. No, y eso es loable. yo sentí siempre un gran interés soy un gran curioso. Y esa es la base de un periodista, la curiosidad. Y siempre tuve un gran interés. De hecho, me han hecho propuestas en la política de distintos partidos y qué sé yo. Yo siempre le decía, yo debería sentir por la política algo parecido a lo que siento por el periodismo. Y como no lo siento así, para mí la política era más un campo de estudio antropológico que digamos que ese era mi interés, que en realidad que es un interés cultural, ¿no? Cómo se dan las interacciones de los grupos dentro de una sociedad determinada en un tiempo determinado. No, siempre ha sido un interés muy fuerte. Y mi otro interés siempre ha sido el tema de los patrimonios culturales. Digamos, de la creación, de la destrucción de la creación y de la preservación de los patrimonios. Yo aprendí mucho con mis viajes a Europa cómo las ciudades que han sabido conservar una parte significativa de su historia. En Europa hubo una enorme destrucción, porque durante milenios ha habido guerras, y uno va ahora y parece que todo fue siempre parecido, ¿no? Eran pilones de escombros que se fueron reedificando, pero bueno, hubo gente que se preocupó, que escondió obras y demás, y llegado el momento las pusieron en valor en edificios reconstruidos y demás, y cuando uno llega hoy se puede asomar a lo que ocurrió hace 1000, 1500, 2000 años, y es notable cómo eso genera atracción mundial. Las ciudades de arte e historia son ciudades que le sacan el jugo a sus patrimonios en términos digamos, a través de la industria del turismo. Es una fuente de ingresos extraordinaria. Sí, señor. Es el caso de Italia, de Francia, de España. Y acá hemos tenido muchísimas cosas, por supuesto, no de esa dimensión,
Pero Santa Fe es una ciudad fundamental dentro de la historia del país. Y en algún momento con la Junta Provincial de Estudios Históricos y demás, hicimos un trabajo de rastreo y registro de hitos muy importantes en la historia de Argentina que se produjeron a partir de Santa Fe. O sea, la participación de Santa Fe en... Perdón. Toma agua tranquilo. Sí, en la construcción del modelo de país. En hitos sustanciales. Sí. De hecho, el Estado-nación Argentina moderno nació en esta ciudad. Sí. O sea, no por obvia y gracia a los santafesinos, pero fue en este lugar físico y con la participación de santafesinos también que nace toda la Constitución Nacional como estructura jurídico-político que va a contener a esa Argentina que que quería desarrollarse. La ubicación estratégica. Así es, ¿sí? ¿De Santa Fe? Santa Fe, bueno, pero antes de eso, había sido la primera provincia que se había dado un estatuto constitucional en 1819. O sea que no es solamente el lugar físico del nacimiento de la Argentina moderna, sino que el primer precedente de organización constitucional a nivel provincial también es de Santa Fe. Y como eso podemos decir millones de cosas. En materia de salud pública, por ejemplo, fue la primera provincia donde se crea un Ministerio de Salud Pública. Después, en la época de Perón, Carrillo va a tomar el modelo Santa Fe para crear por primera vez el Ministerio de Salud Pública de la Nación. El Instituto Bromatológico, que forma parte de esa misma movida de más o menos 1940, se convierte en una referencia para toda América Latina e incluso para gran parte del mundo acerca de la salubridad pública, o sea, cómo cuidar la salud pública a través de la calidad y del control de los alimentos. Es decir, hitos en el terreno que se te ocurra. Fue la primera ciudad-puerto de la Argentina. Y de eso sabes mucho. Bueno, a eso le dediqué bastante tiempo. La primera ciudad-puerto de la Argentina. En términos de desarrollo económico, fue el lugar donde se practica por primera vez la agricultura del trigo y la cebada. En el asentamiento de Gaboto, en 1527, ¿no es cierto?, que es el asentamiento español más antiguo de lo que hoy es la Argentina. Bueno, allí se siembra trigo por primera vez, da 2 cosechas en un año, lo cual los deja absolutamente locos, porque dice, esto no puede ser. Eso está contado en una carta de Luis Ramírez, que es un cronista espontáneo de lo que pasaba, una carta que le dirige a sus padres en España. Luis Ramírez después muere en el asalto del fuerte de Santi Espíritu en 1529. Lamentablemente muere, pero deja esa carta que había llegado a España y se convierte en la primera gran crónica del Río de la Plata. Y de cómo trabajaban al principio juntos ese grupo de españoles y los indios timbúes. Es decir, que se siembra trigo, unas pequeñas cantidades de trigo que habían quedado en los barcos, que se siembran y dan una cantidad enorme de granos. Y al lado se hacían las chacras timbúes, donde se, cultivaban abatíes, es decir, todos los calabacines y todo ese tipo de cosas. Se da la primera convergencia de la agricultura indígena con la agricultura europea en ese pedacito de territorio santafesino, que fue la primera experiencia de convergencia entre españoles e indígenas trabajando juntos antes de pelearse y matarse entre ellos. Matarse entre ellos. Gustavo, ¿sabes? Te voy a llevar a otro lugar. Sí. Para mí, creo que lo dijiste, esto es una caricia, un mimo, el hecho de haber sido declarado ciudadano ilustre. ¿No llegó muy tarde? No, nunca es tarde. Podría haber llegado antes. Bueno, podría haber llegado, o no podría no haber llegado nunca. Pero llegó. Pero llegó. Llegó y lo celebro. Yo la verdad que no tenía una enorme expectativa. Fue muy bueno lo que pasó ahí adentro ese día. Totalmente. Vos fuiste testigo. Sí.
Totalmente. Porque se involucraron todos los concejales de todas las bancadas. Para mí eso fue un logro. Hubo un clima de alegría, un clima compartido, donde se pudo dialogar. Yo les pude decir cosas. Desde mi experiencia, ya de setentón, les quise hacer una devolución a la distinción que ellos me estaban dando, sugiriéndole algunas cosas que se deberían o se podrían hacer con la ciudad de acá en adelante. Por ejemplo. Mira, yo voy a hablar de testigo. A ver. Sí. A mí una de las devoluciones hacia los integrantes del Consejo me pareció más clara. Uno de los concejales hizo un comentario respecto, bueno, aquí es donde a veces nos peleamos, dijo, y marcó el punto negativo del encuentro de los concejales entre sí. Y Gustavo le remarca, bueno, dice, a lo mejor sería bueno decir que aquí es donde muchas veces se ponen de acuerdo o hay consenso. Claro. Y eso me pareció clarísimo, así fue un punto muy bien puesto. Además yo creo que eso es lo que está demandando la gran mayoría de la Argentina. Estamos hartos de peleas. Sí. Porque además las peleas nos mantienen en un punto cero, no vamos para ningún lado. Aumenta la población, el crecimiento vegetativo de la población, se achica la torta a repartir, crece la pobreza, crecen las tensiones por ver cómo se reparte esa torta cada vez más chica, cuando la Argentina tiene absolutamente todo para crecer. Sí, ahora, para eso necesita primero acuerdos. Y un planteamiento permanente de una preocupación de cómo ganar las elecciones y no de cómo gobernar. Digo, sí. Creo que eso también es fundamental. Bueno, lo hemos visto en los dos últimos periodos presidenciales de dos signos distintos. O sea, las alianzas para ganar una elección y después te encontrás con que la otra mitad de la Argentina no acompaña, y no solo no acompaña, sino que te pone palos en la rueda. Entonces, yo creo que llegó la hora de ampliar la mira, hacer un acuerdo más amplio. Es un momento muy complicado porque hay mucha gente que digamos, el empobrecimiento lleva al resentimiento, hay mucha gente con mucha bronca, comprensible. Por otra parte, los fenómenos de decadencia y de degradación producen todas estas patologías sociales, patologías a veces de la salud en el plano personal, sí. Y patologías sociales porque enferman el cuerpo de la sociedad y promueve todo tipo de conflictos, de disputas violentas. Y yo creo que tenemos que intentar salir de esa lógica del enfrentamiento. Por eso yo hablé en un momento yo no estoy de acuerdo con la política agonal de agonía, que fue muy teorizada por Laclau, por ejemplo, y fue muy tomada por la coalición que gobierna hoy en día. Yo prefiero la política dialógica, es decir, la que se construye a través del diálogo. El diálogo y el consenso, aunque sea difícil, porque no es que vos te sentás y llegás a un acuerdo en 10 minutos. No. Pero bueno, a los acuerdos hay que trabajarlos, y hay que trabajarlos con fundamentos, hay que trabajarlos con datos sobre la mesa, hay que trabajarlos con proyectos de futuros que sean integradores. ¿Cómo se reparte el crecimiento, por ejemplo, hacia el futuro? En porcentajes. Porque si vos querés comprar paz social o querés acordar paz social, el que te va a otorgar una porción de esa paz social tiene que saber qué va a recibir a cambio. En fin, hay muchísimo para trabajar. Esto es un tema de los políticos, no es un tema mío, pero bueno, me atrevo a sugerir que exploren esos caminos. Es un tema de la sociedad toda, ¿no? Sí. Porque a todos nos involucra. Bueno, para finalizar, contame, ¿qué es del moro al oro? ¿No es al revés? No, bueno, es un juego de palabras que yo lo hago al berre a propósito. Sí, lo sé. Del moro al oro, en realidad ha sido una secuencia lógica absoluta. Es que es un libro sobre la conquista del Perú, o que se inicia con la conquista del Perú, de donde después dos jóvenes que se van a ir fogueando en esa conquista del Perú, que son Jerónimo Luis de Cabrera y Juan de Garay, por distintos caminos van a llegar a encontrarse a la altura ahí muy cercana a Sancti Spíritus, que estábamos hablando hace un rato, casi en la zona de Coronda. Ahí se encuentran, primero con una gran alegría, porque los timbuelos estaban emboscando a Garay.
y Cabrera, que aparece con un grupo de caballería detrás que era absolutamente inesperado para los timbúes, produce un desparramo, digamos, de timbúes, y esa alegría inicial. Este es un libro que vas a presentar, Del Moro al Oro en Córdoba. Sí, a esa alegría inicial sucede un conflicto jurisdiccional muy importante que va a durar muchísimos años entre Santa Fe y Córdoba. Lo del Moro al Oro significa que, derrotados los moros en España, a través de todo el proceso de la reconquista española, las tropas que quedan en Granada se convierten en un gran problema para España, porque son tropas de guerra, de modo que son de hombres violentos. Y ahí se da un primer acto de descargar la tierra, que es mandar esos hombres a otro lado, que coincide con el descubrimiento por parte de Colón de las islas del Caribe. Él creía que había llegado a Asia en realidad. Sí. Colón muere creyendo que había llegado a Asia. Por eso, en realidad, América lleva el nombre Américo Vespuccio, porque es el primero que se da cuenta de que eso no es Asia, sino que es un nuevo continente. Bueno, terminada la reconquista española, o sea, derrotados los moros, esa hueste pasa a América y es la que va a entrar en Perú y va a ir derecho al oro de los incas. Esa es la historia que contás. Esa es la historia que cuento, y cómo en ese escenario tan convulso, complejo, de guerras civiles entre indios, guerras civiles entre españoles y demás, hay dos jóvenes que se van a ir fogueando en todos esos conflictos y que van a terminar encontrándose acá después. Cabrera, apenas fundada Córdoba, y Garay, que bajaba a Santi Espíritu tratando de instalar allí la futura Santa Fe. Tiene que cambiar el lugar. Bueno, esa es la historia. Después sigo con lo que son las dos fundaciones, porque esas dos fundaciones, por supuesto sin saberlo, estaban poniendo los cimientos de lo que hoy es la región centro de la República Argentina. Totalmente. Gustavo, gracias. No, yo gracias. te escucharía todo el programa, Sí. la verdad. A mí me fascina escucharlo, siempre me fascinó. Gracias a Y ustedes leerlo por también. invitarme. Bueno, y Gracias. esperamos pronto la presentación de este libro. ¿Cuándo la haces acá? En Bueno, Santa Fe. este libro se presenta en la Feria del Libro de Córdoba, que creo que empieza ahora mañana. Sí. Yo tengo que hablar el martes 4 a la tarde dentro de los foros que se organizan. Y acá se va a presentar el 15 de noviembre, día de la Fundación de Santa Fe, en el que se va a anunciar el programa de actos, de celebraciones, de la agenda del año de los 450 años de la Fundación de Santa Fe, que siempre les digo a todos, no es la fundación de una ciudad, es la fundación de una jurisdicción, de una ciudad y una jurisdicción. Jurisdicción que además abarcaba a todo lo que hoy es la provincia de Entre Ríos. Por eso cuando digo la región centro, en realidad las tres provincias que componen la región centro nacen en un mismo año, que es 1573, nacen sin saber que iban a ser tres provincias, pero el territorio queda definido con esas dos fundaciones. Bueno, yo sigo pensando, Gustavo, te lo tendrían que haber dado antes. Gracias, Gustavo. Gracias, Gustavo. Gracias a Gustavo ustedes. Vittori con nosotros.